Bueno, esta es una explicación de cómo hacer un programa para curvas horizontales simples. Primero, este es el diagrama de flujo. El menú principal, tenemos como hallar una opción para hallar el ángulo de deflexión delta, sea que nos lo den. La opción 1 podría ser que ya lo conocemos, un delta conocido. La opción 2, que nos den el azimut de entrada y el azimut de salida y lo calculamos. Y la opción 3, simplemente con el rumbo de entrada y el rumbo de salida. Luego de que definimos nuestro delta, pasamos a la opción, al menú número 2, que sería qué datos nos dan de entrada. En algunas situaciones, algunas veces nos encontramos con situaciones donde nos dan la abscisa del PI y el radio. O otra opción sería la abscisa del PI y la tangente. Y la opción número 3 podría ser que nos den la abscisa del PC y la tangente. De acuerdo a estas tres opciones, pues si es la opción 1, pedimos el PI y el radio. Si es la 2, pedimos el PI y la tangente. Y si es la 3, pedimos el PC, la abscisa del PC y la tangente. Luego calculamos y hallamos los demás elementos. Para este caso sería el PC, el PT, la tangente, la longitud de curva y la cuerda larga y la E y la M. Esta M la llaman F en unos casos, otros M. Luego de haber pasado por esas tres opciones, según el camino que sea, imprimimos nuestros resultados, o sea, los elementos de la curva circular, y luego hacemos un análisis para hallar el G, que simplemente es como encontrar la cuerda unitaria. Y esta va de acuerdo a nuestro radio, que si es menor o igual de 50, entonces nuestra cuerda será cada 5 metros. Si oscila o está en un rango entre 50 y 150, nuestra cuerda será de 10 metros. Y si nuestro radio es mayor o igual a 150, nuestra cuerda sería de 20 metros. Ahora, una vez que tengamos definido nuestro CU, nuestra cuerda unitaria, ya procedemos a calcular nuestro G, que sería con esta fórmula 2, a seno inverso o arco seno de la cuerda unitaria dividido 2 veces el radio. Ahora, luego podremos sacar otra opción, otro menú de que nos pida cómo queremos, si queremos replantear nuestras deflexiones según el arco de grado o según la cuerda grado. Y estas serían las fórmulas. El PI, el pi por el radio por el delta sobre dividido G, o la otra opción sería el pi por el radio por el delta dividido 180. Luego que nos pregunte una opción si queremos deflectar desde el PC, hallar nuestras deflexiones desde el PC o desde el PT. Y luego tabulamos los datos en las listas y matrices o ambas, según como se requiera. Y luego para replantear nuestra curva, tenemos que sacar otro menú donde nos diga que si según el dato podemos pedir la opción de que nos dan el azimut de entrada o el azimut de salida. Y también debemos pedir las coordenadas norte del PI, de este y norte del PI. O podemos sacar otra opción que si nos dan las coordenadas del PC. Y luego graficar los datos. Bueno, vamos aquí a una gráficas. Este sería nuestro, bueno, acá cuando tengamos nuestro delta, para convertir el delta según si nos dan cuando nos dan nuestro delta. Si yo lo pongo positivo, simplemente me está diciendo que mi curva es derecha. Ahora, si yo lo pongo negativo, eso es una señal de que mi curva es izquierda. Y esto me lo dan en el ejercicio. Realmente, en la prolongación de la tangente de entrada, o sea, la que va del PC al PI, en la prolongación, si después de esta prolongación mi ángulo de deflexión parte de dicha prolongación hacia la tangente de salida,
Esto quiere decir que mi delta es derecho, o sea, porque estamos haciendo un recorrido acorde a las manecillas del reloj. Pero si hago mi prolongación de mi tangente de entrada y parto de ahí hacia mi tangente de salida, y esto me da en sentido antihorario, quiere decir que mi delta es izquierdo. Entonces, como me dan los datos cuando me están dando, me dicen si es una curva derecha o izquierda, cuando yo pida mi delta simplemente lo pongo positivo o negativo. Ahora, para calcular las fórmulas, yo tengo que, mi signo lo voy a utilizar únicamente para yo sacar un mensaje de si la curva es derecha o izquierda. Pero para calcular mis fórmulas de los demás elementos de la curva, yo voy a convertir ese delta con el valor absoluto en positivo para que no me altere los resultados de los demás elementos. Pero el signo lo debo tener en cuenta para los azimut, porque los azimut se calculan de una manera para la curva derecha y para la curva izquierda. Aquí podemos mirar, digamos, el azimut de entrada del PC hacia el PI. Entonces, este sería mi azimut, pero ¿qué pasa? ¿Cuál sería mi azimut del PC hacia el centro de la curva? Entonces sería mi azimut de entrada más 90 grados, ya que del centro al punto de tangencia, esto es una perpendicular con la tangente de entrada, o sea, nos da un ángulo recto. Entonces simplemente sería esta línea verde, sería mi azimut de entrada, pero como yo necesito el azimut hasta el PC, o sea que me tengo que ir hasta el PCO, simplemente le sumo 90. Para eso sería mis azimut, para eso sería tener en cuenta si es izquierda o derecha. Ahora, ¿qué pasa con la izquierda? Miramos que esta sería mi curva izquierda, entonces mi azimut de entrada desde el PC sería esta línea verde. Pero si yo quiero el azimut del PC hacia el centro, entonces solo sería hasta aquí. O sea que yo de este azimut le resto ya 90 y me daría mi otro azimut. Y los contraazimut simplemente son 180. Entonces yo definiendo eso, ya puedo establecer todos mis azimut, ¿no? Me voy haciendo un recorrido. Bueno, ahora digamos, vamos a mirar cómo mandar esos datos a la lista. Un ejemplo acá. Digamos, tenemos esta curva. Digamos, ¿qué pasaría? Vamos a ver por acá un poco más. Bueno, tenemos hice un programa acá, digamos, vamos a evitarlo. Simplemente para colocarle un título a las listas. Esto solo se puede en listas, en las matrices no se puede. Entonces le damos coordenada este a la lista 1 y coordenada norte a la lista 2. Y simplemente, una vez de que yo calcule mis coordenadas, los voy pasando a las listas, ¿sí? Para este caso serían 4 puntos porque prácticamente si miramos el PC, el PI, el PT y el centro de la curva simplemente es un cuadrilátero, siempre va a ser un cuadrilátero, o sea, como una poligonal cerrada. ¿Sí? Estas dos distancias serían los radios y estas otras dos distancias serían las tangentes, simplemente sería todo. Y mi azimut de entrada y mi azimut mi azimut de partida sería el azimut de entrada. Y me voy en un sentido derecho o izquierdo, pero prácticamente es una misma poligonal cerrada, un cuadrilátero. Bueno, entonces, una vez de que yo voy calculando las coordenadas según el punto, si me dieran el PI, las coordenadas del PI, entonces, ¿cómo calculo las del PT? Simplemente las coordenadas iniciales norte y este, la norte, más el azimut de PI al PT por la distancia. Ese me daría mi coordenada norte, por el seno del azimut. Y sería el coseno por la del norte y el seno por la del este. Y simplemente la coordenada inicial de partida más el seno o coseno del azimut del PI al T
por la tangente, y sería seno coseno para hallar la norte y la este. Lo mismo de aquí. Entonces, una vez que yo me riegue así y le asigne las variables a mis coordenadas, yo simplemente con letras, aquí las grafiqué con números, le puse los números 929, pero sería así: la coordenada norte sería la E, la N, y la coordenada este del PI la E, y así, la A, la B. Aquí no puedo, aquí solo puedo utilizar una variable por cada valor asignado. No puedo usar tres caracteres como decir en otras calculadoras. Yo puedo asignar la coordenada norte, entonces yo la podría llamar, aquí la llamaría en la variable n. En otra calculadora yo la puedo llamar CNPI, y la otra sería CE, o sea, coordenada este PI. Sí, yo puedo utilizar 4 caracteres para almacenar un número en calculadoras como la Hewlett Packard o la Texas, o de pronto unas versiones de la Casio que tengan el CAS. Sí, ya esas versiones más nuevas yo no las conozco, pero creo que también se puede. Bueno, acá tengo entonces ya, digamos, vamos a ejecutar este programa donde voy a almacenar en la lista 1 y la 2 las coordenadas del PI, del PT, del O y del DI. Vamos a mirar qué pasa. Entonces ejecutamos este programa y listo. Vamos al menú, le damos la opción 2 y vamos a mirar las gráficas. Entonces yo calculo acá. Ok, me graficó las 4. 1, 2, 3 y 4. Pero ¿qué pasa? Que no me cerró. Entonces vamos a mirar. Ese sería mi PI. O sea que el parte yo la puse a que partiera desde el centro, desde acá. Mi coordenada 1 fue esta. Luego se va para el PC. Luego se va para el PI, que es 500 y 1000. Y luego para el PT. Ahora tengo que ponerla que me cierre hasta el centro. Entonces nos vamos nuevamente al programa. Y que me lo edite. Yo ya la tengo aquí ya grabada. Solo le puse esto para mostrarle eso, que cuando yo grafique mis coordenadas tengo que repetir la última, porque si no, no me va a cerrar. Nomás quería hacer eso para mostrar ese error. Entonces ya ejecutamos, nos vamos, opción 2, gráfica 1, y ahí sí ya nos cerró. Entonces ya miramos, ya está cerrado. Ahora, estas son las coordenadas del replanteo de la curva. Una vez que hallamos eso desde el centro de la curva, simplemente yo me voy, por eso tengo que hallar el azimut, todos los azimut y contrazimut, porque el azimut de partida va a ser desde el centro hasta el PC. O sea, yo hallando el azimut del PC al O, simplemente hago el contrazimut y ya tengo este. Y así me voy yendo ya para hallar cada coordenada. Simplemente sería coordenada desde este punto por este azimut me da del PC. Ahora tengo que hallar unos ángulos interiores acá, que no tengo la fórmula ahorita, pero en los libros de topografía de James Cárdenas Grisales se encuentra cómo hallo todos estos ángulos internos para yo a mi azimut del CO al PC. Simplemente le sumo este angulito y ya me da mi nuevo azimut. Le sumo el otro angulito y ya me dando el azimut de cada uno, y la distancia es la misma, es el radio. Sí, estamos en forma radial. Bueno, ahora ¿qué pasa entonces si yo grafico estas coordenadas y las instalo en la 8 y la 9? Vamos a ver qué me da. Me da una curva, la curva. Entonces yo empezaría con la curva así. Ahora, ¿cómo hago yo para meterle esta curva aquí, a esta gráfica? ¿Cierto? A juntar esta gráfica con la curva. Entonces simplemente, ¿cómo hago eso? Nos vamos para el programa. Voy a
O sea, yo lo que tengo que hacer es, ya tengo las coordenadas del cuadrilátero. Sí, repetí la última. Voy a copiar esta columna y las voy a poner en otra lista, digamos en la 15 y en la 16. Y apenas simplemente copio esas dos listas, tengo que copiar las de la curva y las tengo que meter exactamente debajo. O sea que yo tengo que contar el número de datos que tengo en esta columna, y cuando copie la otra las tengo que pegar exactamente debajo. Yo tengo que saber la posición de la última para empezar a pegar los datos. Vamos a mirar eso cómo se hace. Vamos al programa B, le dictamos, entonces 0n, ahorita les digo para qué sirve ese, porque tengo que colocar ese 0 ahí. Entonces simplemente la lista 1, que es donde están las coordenadas de mi cuadrilátero, las estoy copiando a la lista 15. Y las coordenadas norte de la lista 2 las estoy pasando a la coordenada 16, simplemente un traspaso de datos. Ahora le digo que me cuente los datos de la lista 1, que son los datos del cuadrilátero, que sería 1, 2, 3, 4, más una nueva que para que me cierre mi cuadrilátero me deben dar 5. Y me la almacené en la variable n. Sí, aquí está. Ahora, como esa es mi última posición, pero cuando yo empiezo a pegar mis nuevos datos, yo no puedo reemplazar ese dato, entonces tengo que sumarle n más 1 a n. Y una vez de que le sume eso, ahí voy a empezar a establecer mis datos de acá. Ahora, estos datos yo le digo nuevamente que y hay un error porque me está... bueno, sí. La 15, a ver. Bueno, este sería mi contador. Yo tengo que pasar. A ver, en la lista, aquí tenía que ser lista 8, porque tengo acá lista 15. Sí, todavía que hay un error. Aquí tenía que ser la lista 8, porque aquí tenía que ser la lista 8. Vamos a ver qué me hace ejecutando el programa. Dimensión de error 8 y ok, vamos a ver con H. Ok, vamos. Menú opción 2. Y le damos graficar 3. Ok, ahí la tengo ya. Entonces ahora sí ya, ¿qué fue lo que hice? Bueno, entonces una vez de que tenga las coordenadas de la curva, simplemente le digo que me cuente cuántas son de la curva. Yo ya sé que cuando metí mis datos del cuadrilátero, yo terminé en el PC, porque yo empecé aquí, me fui aquí podemos mirar cómo fue nuestro recorrido. Gráfica 1. Si miramos, empezamos en el centro, nos vamos al PC, al PI, al PT, al centro, y terminamos en el centro. O sea que de aquí la curva va a empezar desde el PC, pero como aquí ya está mi primera coordenada, que es del PC, ya la tengo lista.
Entonces él se va, cuando yo meta eso, él se va para el PC y ahí me empieza a replantear mi curva. Bien, entonces primero me cuenta los datos del cuadrilátero y le sumo 1 a ese total de datos para empezar en la posición 6, porque sería 1, 2, 3, 4 y 5 para que cierre. Entonces el siguiente dato va a ser la posición 6, ¿sí? Porque él me va a graficar. Luego, esos son mis datos de mi curva, entonces yo le digo que me cuente el número de datos de la curva, que serían 2, 4, 6, 8, 9, y me los va a guardar en H. Ahora yo empiezo un ciclo y le digo que vaya desde 1 hasta H, o sea, hasta el 9, ¿cierto? Y ahora, el primer número, que sería mi primer número, porque el I en este momento vale 1, mi I, él me lo va a instalar en la lista 15N. O sea, como N me lo va a instalar debajo, en la otra lista, porque en esta lista yo ya tengo 5 datos. O sea que este N en este momento vale 6. Y el de la otra coordenada él me lo va a listar en la posición 6 de la otra. Aquí le suma 1 nuevamente, hace un acumulado, le suma 1, o sea que cuando el ciclo se repita otra vez, ya este vale 7, ya me está cogiendo el I, vale 2, o sea que me agarra el segundo posición y me lo manda a la 7. Cuando se repita el tercer ciclo, ya el I vale 3, él me agarra el número 3 y me lo pone a la posición 8, y así, y se sale. Ahora, cuando yo repita esto varias veces, si yo no, este en él siempre me lo va a estar almacenando y nunca lo va a borrar. Entonces, si yo simplemente le coloco 0, él cada vez que yo ejecute el programa, pues él va a comenzar ese acumulado desde 0, pues desde el último número. De lo contrario, él me va a tener el último n. Aunque yo creo que no es necesario porque aquí le estoy dando esta opción, o sea, él me lo está cambiando. Yo creo que este 0 no hay necesidad. Bueno, eso sería todo. Ahora, si yo, ya después de este programa, entonces yo ya tengo este listado acá. Vamos a la opción 2. Ya estoy trabajando en esta lista, en la 15, que es donde yo tengo ya más datos. Ya tengo 15 datos. Entonces, a partir de este yo tengo que empezar a graficar estos. Este ya es más complicado porque yo primero daría un dim list para que me cuente cuántos datos hay acá y me sume 1 para que empiece en la siguiente posición, número 15. Ahora, ¿dónde terminé yo? Yo terminé en el PT. Entonces, lo primero que tendría que hacer aquí en esta, después de contar eso, le doy n más 1n y le digo que me ponga las coordenadas norte y este del PT. No, perdón, del centro, porque yo terminé acá, para que me baje a esta posición última, que es donde yo quiero estar siempre. Luego, después de ahí, tengo que dar, después de hallar estas coordenadas, entonces yo tengo que dar desde acá, darle la coordenada del 2430, y luego que tengo que volverme otra vez a este, es más complicado, a este C. Luego tengo que dar la 24 y volverme para esta, 24 y volverme así, sucesivamente, porque de lo contrario él no me haría eso. Sí, eso es un poco tedioso, entonces yo cuando tenga eso tengo que decirle a este, cójame mi primera línea y póngamelo en la lista de abajo, y luego cójame la coordenada del CO y póngamelo ahí, y siempre tengo que estar sumándole 1. Luego cójame el siguiente de este y póngamelo debajo, vuelvo y cójame la coordenada del centro y súmele 1, ¿sí? A las posiciones, y así me voy yendo para que él vaya creando una rutina. Así sería todo. Eso sería todo.